Entre arquitectas, encontrando nuestra voz. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio. Estoy aquí con Ari y con Ángela. ¿Cómo están? Bien, súper contenta de estar aquí con ustedes. Igual, chicas, qué bueno que nos vemos otra vez. Sí, estamos súper felices de compartirles este episodio. En esta ocasión tendremos a Loreta Castro como invitada del episodio. La verdad es que Loreta fue súper amable en recibirnos en su casa, así que eso nos emociona mucho y aprovecharemos para contarles un poco de ella. Loreta es arquitecta por la Universidad Nacional Autónoma de México y por la Academia de Arquitectura de Medrició. Cuenta con una maestría en diseño urbano por la Escuela de Diseño de Harvard. Su práctica se centra en el espacio público, la equidad territorial y principalmente lo que le apasiona, que es el papel del agua en la construcción del entorno. En 2010 fundió Taller Capital junto con José Ambrosi, desarrollando una arquitectura urbana comprometida con los desafíos sociales y medioambientales de las ciudades latinoamericanas. Ha sido reconocida con diversos premios y distinciones tanto a nivel nacional como internacional. Loreta también ha compartido su experiencia como docente en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México y en universidades de Estados Unidos y Europa. Su trabajo combina investigación, diseño, pensamiento crítico para transformar el territorio, todo desde una mirada colectiva y sustentable. Bueno, pues sin más que decir, adelante. Estás escuchando Entre Arquitectas. Primero que nada, gracias por recibirnos en tu casa. O sea, es un honor para nosotras poder estar aquí. Hemos hablado mucho sobre este episodio. Ari nos contactó contigo y estamos muy emocionadas de este episodio. Hola, ¿cómo están? Lore, cuéntanos, para ti, ¿quién es Loreta? Loreta Castro. Primero, una mujer que me considero muy afortunada porque he podido elegir qué quiero hacer en la vida y creo que eso no es una cosa tan fácil. Y yo la verdad es que he tenido esas oportunidades, ¿no? De poder ir eligiendo, afortunadamente, con una familia que me ha permitido hacerlo, ¿no? Me crié en una familia pues bastante moderna en términos de pensamiento, aunque tradicional en muchas cosas como culturales, pero en términos de pensamiento muy moderna, con una madre trabajadora y muy preparada también. Y mi papá también, ambos, mis abuelos también. Entonces vengo de una línea de gente que respeta mucho el trabajo de las mujeres y eso uno no se da cuenta hasta que lo ve en retrospectiva, hasta que lo veo hoy, pero eso ha sido fundamental para que el día de hoy pueda ser quien soy, ¿no? Que es una mujer libre, con posibilidades de elegir. Afortunadamente he podido elegir cada uno de los pasos que he dado en mi vida hasta el día de hoy. Y bueno, luego de eso, soy una persona a la que con mucha curiosidad, tengo muchas curiosidades, pero principalmente tengo una curiosidad por hacer cosas que salen de un impulso creativo y que se llevan a cabo con las manos casi siempre. Y eso es algo que tengo desde que soy muy pequeña. Después de eso también soy madre y soy esposa y estoy muy enamorada de mi esposo. Soy hija y la verdad es que también disfruto muchísimo estar con mi familia. Hermana, tengo una hermana increíble y un hermano también increíble y luego amiga. Y no soy una persona que tenga muchísimas amistades, más bien tengo pocas amistades, pero son personas a las que aprecio mucho y con las que me gusta construir historias, ¿no? Y construir momentos y relaciones más profundas porque, o sea, algo que a mí me cuesta mucho es, por ejemplo, ir a una fiesta y estar así como involucrada en todo y nada. Normalmente me aíslo y entonces me doy cuenta que lo que me gusta es más bien tener conversaciones un poco más profundas, ¿no? Claro que siempre puedes tener todas conversaciones y a veces que necesitas la ligereza también. Y además también soy arquitecta, ¿no? Y me encanta ser arquitecta y es una profesión que también elegí y que disfruto muchísimo y que yo, como siempre digo, cuando uno dice elige ser arquitecto, no eliges una profesión, eliges una manera de vivir. Y no te das cuenta, pero eso permea todo hasta lo más profundo de tu alma. Y entonces no puedes ver la vida con otros ojos más que a través de la arquitectura, ¿no? Y bueno, así ha sido en mi caso, porque además me gusta mucho y también mi esposo es arquitecto, porque yo no concebía, o sea, no por eso me casé con él. Obviamente acabas casándote con la persona con la que haces buena pues relación, ¿no? Y que te permite lo que te gusta, que a mí es poder elegir. Pero lo que me doy cuenta hoy es que no me podría haber casado o difícilmente me podría haber casado con alguien de otra profesión, porque si quieres ser arquitecto y si quieres ejercer la profesión, tienes que dedicarle muchísimo tiempo. Como decía hace ratito, tienes que empezar a ver la vida con esos ojos y entonces mal, pero lo único que hablamos es de arquitectura. Y entonces
Entonces, un médico, pues no creo que te entienda mucho y un abogado menos, y además te la pasas trabajando y es una pasión, estás apasionado, involucrado, dedicándole horas extras todo el tiempo, o sea, la vida completa, sueñas con eso y de pronto, pues sí, hay gente que no necesita necesariamente esa intensidad junto y entonces, claro, un arquitecto que también le gusta su profesión, pues tiene esa compatibilidad, ¿no? Entonces, eso es padre porque vivimos una vida así como desde ese lugar de la creación y de encontrar, esa es la otra, encontrar cómo queremos hacer arquitectura, ¿no? Porque una cosa es hacer arquitectura y otra es poder decidir qué arquitectura quieres hacer y por qué quieres hacer esa arquitectura o por qué la arquitectura se vuelve una herramienta para descubrir la vida. Y creo que eso es lo que a mí me ha interesado muchísimo de la profesión, ¿no? De obviamente, pues haber tenido una preparación increíble en la facultad y en otras escuelas que siempre te dan una línea, ¿no? Una línea de diseño y que puedes, como emitir una opinión de qué es buena y qué es mala arquitectura. Pero lo que me parece interesante es cuando esa deja de ser una crítica únicamente a los elementos que hacen la arquitectura y más bien puedes entender cómo la arquitectura puede ayudar a construir vida, ¿no? O a construir calidad de vida, a mejores maneras de habitar. Y a mí esa es la parte que me interesa de la arquitectura como una herramienta que puede crear mejores maneras de habitar. Y eso no ha sido tan fácil descubrirlo, obviamente, pues no, ni el primero ni el segundo año, después de muchos años de tratar de entender desde dónde, o sea, por qué a mí me interesa esta profesión, por qué no me interesa solamente hacer arquitectura bella o atmosférica, a pesar de que tuve así unas oportunidades increíbles de estudiar con grandes personajes de la arquitectura mundial, metidos en ese lugar profundamente y que obviamente aprendí eso, ¿no? Y ese fue mi primer acercamiento a la arquitectura. Pero después, cuando regresé a mi país y empiezas a entender qué pasa en este país y cuáles son las posibilidades que hay en este país y cómo la arquitectura se puede convertir, o más bien cuál es la función de la arquitectura en este país, hay muchas cosas que tienes que dejar de lado para que funcione desde el lugar que a ti te satisface, ¿no? Y que en mi caso no es solamente hacer belleza, o sea, no es solamente crear espacios atmosféricos y bellos, tiene que ver con lo que les decía, crear mejores calidades, mejores posibilidades de vivir. Y por ejemplo, en tu hacer, que queremos contarles que Loreta está involucrada no solo en la actividad profesional, sino también en la academia, en la escuela, en la universidad, en la UNAD, y tienes varios proyectos también alternativos que están satelitales a eso. Toda esta gama, ¿cómo haces para que no pierdas esta esencia y poder malabrear todas estas pelotas y llevarlas todas al mismo lugar? La cosa que las une, y yo creo que también por eso salen estos satélites, ¿no? O sea, como que yo en un momento de mi carrera pensé, a ver, si yo cuando estaba haciendo mi maestría, dije, a ver, vine a esta universidad increíble a hacer una maestría becada, ¿no? Es la mejor universidad, bueno, una de las mejores universidades del mundo, con una cantidad de recursos inagotables, donde es súper difícil definir un camino, porque hay tantas cosas que quieres ir a todas las conferencias, quieres escuchar a todos los que hablan, quieres ir a todas las bibliotecas, quieres ver todos los mapas y entonces en ese momento dije, si no pienso en algo que yo quiera enfocarme, esto va a ser como haber hecho cualquier cosa. O sea, obviamente voy a tener una maestría, pero ¿cómo aprovecho lo que esta universidad puede dar? Y entonces empecé a pensar, porque yo estudié la maestría, hice una maestría primero en arquitectura y luego hice una maestría en diseño urbano. Y cuando hice la maestría en diseño urbano, que además no la elegí porque me interesaba el diseño urbano, la elegí porque quería ir a una buena universidad. Y entonces dije, ¿cómo le hago para que me elijan? Entonces escogí una maestría que no todo el mundo elige, que no es arquitectura, es diseño urbano. Y entonces entré a diseño urbano, ¿no? Más por las ganas de ir a la universidad que por hacer la maestría. Pero fue una elección muy afortunada porque una maestría en diseño urbano te acerca a la ciudad y te acerca a la gente que hay en la ciudad y a las relaciones y a las complejidades que tiene una ciudad. Son mucho mayores que las que puede tener un edificio nada más, ¿no? Entonces ya en ese lugar pensando, ok, estoy estudiando ciudad, estoy en esta universidad increíble, ¿qué estudio? O sea, voy a regresar a México becada por el CONACYT, por la Marcelo Zambrano, por ¿cómo se llama? La Fulbright. O sea, tenía como 4 becas.
no que regrese yo así a pedirle trabajo a los ricos y hacer mansiones. Entonces dije, ¿qué hago que sea interesante y que pueda pues dar una visión distinta a las cosas que pasan en mi ciudad? Y entonces me puse a hacer una lista de los problemas importantes de la Ciudad de México, ¿no? Y en ese momento, vivienda, bueno, o sea, son los mismos que el día de hoy. Tristemente, vivienda, agua. Y en ese momento había un tema muy importante con los mercados. Y entonces en mi clase había una chica, era paisajista, que yo así abordando la escala urbana, que parece muy fácil, pero no lo es, y me costaba un montón. Y entonces esta chica me dijo, ¿sabes qué? Una buena estrategia cuando te acercas a un proyecto de esta escala es buscar cuáles son los rastros del agua, porque eso siempre puede ser detonador de un proyecto. Y dije, ay, qué bien lista, ¿no? Esta chava. Entonces, desde ahí dije, ay, los rastros del agua, claro, ¿no? En el paisaje siempre están, en la ciudad siempre están, en la arquitectura siempre están, en todo, están en tu cuerpo, ¿no? Eso no sabían. Bueno, sí sabía, pero no lo había comprendido. De hecho, solo comprendí hasta hace poco, debo de decir. Entonces dije, está interesante eso. Y la Ciudad de México pues tiene un problema enorme de agua. Y era cuando estaba todo lo del taller. Bueno, acababa de pasar el taller de Kalach y de Teodoro en la UNAM y se había hecho... Pues había todo este tema de la ciudad lacustre. Había pasado así a pocos años, ¿no? 6 años. Y entonces dije, está interesante, me voy a meter a investigar el tema de agua. Dije, bueno, de aquí en adelante, todo de agua, del agua en la Ciudad de México. Y entonces todos mis ensayos eran del agua en la Ciudad de México. Todos mis trabajos eran del agua en la Ciudad de México. Todo era del agua en la Ciudad de México. Y llegó un momento en que yo podía elegir hacer el último taller como un taller o hacer una tesis. Y dije, no, pues voy a hacer una tesis del agua en la Ciudad de México. Entonces empecé ahí como a hacer una investigación más profunda y después apliqué a un premio que daban ahí en la universidad, que era un premio de investigación para viajar, que tú proponías un tema de investigación y si ganabas te daban dinero y tenías que usarlo viajando a cualquier país que no fuera Estados Unidos. Y entonces dije, pues ciudades de agua, vamos a buscar ciudades de agua en el mundo. Y entonces la propuesta era visitar ciudades de agua y gané el premio con José Pablo, porque además le dije, oye, nos íbamos a casar, no nos habíamos casado. Entonces le dije, bueno, si ganó, nos vamos a hacer este viaje y significa dejar un poco el trabajo, porque obviamente eran pues 6 ciudades y lo tenías que usar en 2 años. Y entonces dijo, sí, órale, hacemos eso y ganamos. Y entonces ahí vamos. Increíble, ¿no? Fue así una cosa increíble porque te pone ya en contraste con otros lugares, empiezas a aprender lo que hacen otras culturas y cómo el agua se vuelve un estructurador increíble de la vida y una inspiración preciosa de la arquitectura, del diseño urbano. Obviamente hay ciudades bellísimas diseñadas solo con agua o solo pensando en el agua. Y entonces desde ese momento, pues ya mi vida está así con el agua cada vez más. No, antes no estaba tan peor, pero lleva un año que está, pero así ya mi hija hasta me arremeda de, ay, manda el agua. Me manda, ve a Tlaloc así en una barda, en un graffiti. Mira, mamá, esta foto lo hubieras sacado. Oye, Loreta, cuéntanos un poco de estas ciudades del agua. O sea, ¿qué ciudades visitaste? De lo que hablas de ciudades basadas en el agua. Digo, hay algunas hiper famosas, diré Venecia, que todo el mundo conoce, pero me imagino que no es la única. Entonces, cuéntanos un poquito más de esto. Pues mira, ciudades de agua, obviamente Venecia, ¿no? Pero hay una ciudad increíble que fuimos en China, que se llama Suzhou. Y de hecho no es una, son como 5 ciudades que todas se fundaron en una planicie inundable o en un humedal, ¿no? Que es un poco lo de la Ciudad de México. Y es lo que es increíble de esa ciudad. Imagínate, son ciudades que se fundaron hace 3000 años. Lo que a mí me parece fascinante de estas ciudades de agua en general es que hay una lectura muy profunda del contexto natural en el que se instalan, ¿no? No nada más llegan y dicen, vamos a hacer aquí como hicieron los renacentistas, que dijeron aquí tabula rasa, retícula y hacemos nuestra ciudad. No, estas personas que no necesariamente son ciudades de agua, o sea, no solo los que hacen ciudades de agua hacen eso, pero digamos que las ciudades de agua son una forma fácil de explicarlo. Sí hay un pensamiento atrás de cómo construir la ciudad y hay un concepto y hay toda una serie, un entendimiento de un sistema que no nada más es estético o arquitectónico, sino que tiene que ver con sistemas que se retroalimentan con el lugar, con el contexto natural. Y eso es lo que me parece bellísimo, porque tú ves, por ejemplo, estas ciudades en el lago Tai, se llama Tai, lago donde están estas ciudades de agua, y todas tienen una característica que son amuralladas y la muralla es como el dique. Y entonces la muralla tiene compuertas y adentro es una red de canales
es un poco como la idea de las chinampas. No están construidas igual, pero digamos es un poco esta idea de macizos de tierra y luego canales, ¿no? Y todos los canales son un sistema que está conectado con las compuertas y entonces la muralla sirve para que la ciudad no se inunde y la compuerta para regular la cantidad de agua que puede entrar a la ciudad. Entonces todo el tiempo están abriendo y cerrando compuertas para manejar el agua dentro de la ciudad y cuando sube el agua, porque son pues humedales, pues sube el agua y no les pasa nada adentro porque tienen todas las compuertas, ¿no? Entonces cuando pienso en esta imagen que es muy bonita, es como este lago somero con todas estas como ciudades amuralladas, ¿no? Con sus canales y luego con unas redes de canales externos que conectaban a todas las ciudades. Entonces, como muy bonita la imagen, ¿no? Es súper poética. Pueden ser como una ciudad invisible de Italo Calvino. Si lo piensas, es esa concepción desde el sueño, desde una imagen muy poética y cómo eso se convierte en un lugar para habitar que acepta la diversidad. Y luego adentro sucedían mil cosas, así al grado de sofisticación de la cultura china, que son estos jardines. No me acuerdo bien el nombre, pero hay un jardín súper famoso en Suzhou, que es el jardín como del cuidador feliz o algo así. Y es uno de estos jardines chinos que son como lo opuesto al paisaje natural. Son estos paisajes escénicos casi, ¿no? Donde cada rama está pensada cómo debe de dar la vuelta para que cree los escenarios que necesitan crearse o que alguien concibe, ¿no? Entonces es muy bonito pensar en esta domesticación del paisaje como una matrushka, ¿no? En la parte más interna, hacer estos lugares casi como una gema, pues hiper sofisticada, ¿no? Y hablando justo de lo que dices de la poética, ¿cuál fue como tu experiencia después de este viaje, no solo de tu maestría, sino de vida, de conocimiento, de aprendizaje, de enfrentarte a la fisicalidad de la realidad, de lo que puedes hacer diseñando en agua y después regresar a la Ciudad de México en la que está más, siento yo, en esta poética de lo que fue, porque es como ciudad de agua, hemos sido negligentes con ella. Sí. Y regresas de tener esto tan físico, tan fresco, tan eficiente, tan vivo. ¿Dónde empieza tu viaje ahora, pero en la Ciudad de México? Pues mira, esa es una gran pregunta. A ver, yo creo que describo muy hermoso estas ciudades chinas. Obviamente es el siglo XXI y China está en un boom y hay miles de edificios afuera de los núcleos históricos. Pero hay esta imagen bellísima de que algún día fueron eso, ¿no? Y Tenochtitlan algún día fue algo así, ¿no? Tenochtitlan fue, según vemos nuestras imágenes que nadie conoce, pero que todos nos imaginamos bellísima. Y la realidad es que hoy no hay agua. No hay rastros de agua, o sea, no hay rastros de agua en el paisaje, pero sí hay rastros de agua en todos los días y todos los años nos inundamos y todos los años nos falta el agua y es una catástrofe. Se inunda la ciudad. Se hunde la ciudad. O sea, yo imagínate que en 2011, cuando hice mi tesis en 2009, que elegí de qué hacer la tesis allá en la maestría, que bueno, una tesis es un proyecto final más bien, acababa de suceder una inundación en Chalco. Como la de agua otra vez. Bueno. Entonces mi tesis era de cómo ayudar a prevenir inundaciones construyendo más vivienda, pero haciendo una vivienda que no se inundara. Entonces eso fue mi tesis, ¿no? Luego de eso empezaron a construir el túnel emisor oriente, que es este drenaje inmenso, y construyeron un drenaje especial para librar el río de la Compañía, que es el río que inunda Chalco. El río de la Compañía viene desde los volcanes, desde el Iztaccíhuatl, baja y es un río pues muy caudaloso que se unía, estaba canalizado al gran canal del desagüe, pero pues pasaba por Chalco. Ahora, Chalco Solidaridad, no Chalco, el pueblo de Chalco que siempre estuvo en las riberas. Chalco Solidaridad se hizo después del temblor del 85. Está construido como en una alberca, es como hasta está abajo, ¿no? Entonces cuando se desbordaba el río de la Compañía, se inundaba Chalco. Y eso pasaba en los primeros 2000. 2001 pasó, en 2009 creo que volvió a pasar y en 2011. Luego construyen este colector y es la historia repetida del drenaje en México. Ahora sí, esto va a salvaguardar de inundaciones para siempre. Y yo pensaba, cuando lees la historia de las inundaciones, es cíclico, ¿no? Siempre hay un drenaje grande que se construye, así llámese el Tajo de Nochistongo, el Gran Canal del Desagüe, el drenaje profundo del túnel emisor oriente, que es la obra más titánica que se ha hecho en términos de drenaje y la que va a salvaguardar para siempre a la ciudad de las inundaciones. Pero pues si vivimos en un lago, por más que quieras, no se puede. Y yo sí pensé que el canal de la Compañía entubado igual y se iba a aguantar más, pero no. Ya se volvió a inundar. Y entonces eso es una gran lección, ¿no? Eso es una gran lección de hay que resolverlo de otra manera. O sea, no que esté mal que hayan hecho eso, porque al final de cuentas vivimos 23 millones de habitantes aquí y pues sí, se inundan unos, nos inundamos otros, pero al final la vida tiene esa posibilidad de continuar.
pero lo que sí creo que es, y eso es lo que sucede cuando regresé, es nuestro primer enfrentamiento fue que nos pidieron una investigación para el Centro Mario Molina sobre los sistemas de manejo de agua en la cuenca de México. En 2011 fue el primer trabajo que tuve en mi despacho, o el segundo. Y entonces hicimos esa investigación y obviamente pues yo ya traía como parte de la investigación iniciada y este tema de la paradoja hídrica, ¿no? Del exceso de agua y de la escasez. Y es como perturbador. Y me acuerdo que mis alumnos del taller hídrico también, cada vez que yo les contaba la historia, estábamos todos así casi que llorando ahí. Ay, no sé hacer. Pero creo que con los años lo que ha sucedido es que, a ver, no podemos arreglar el problema. No hay a quien andarle echando culpas porque todos es que los ingenieros, es que los arquitectos. No, es una cosa que sucedió por una decisión que se tomó hace 450 años, que la persona que tomó la decisión tampoco se imaginaba que iba a haber 23 millones de habitantes aquí, ¿no? O sea, no dijo, tomó una decisión que en ese momento le pareció la mejor decisión y que fue evolucionando como fue evolucionando. O sea, que en vez de dejar el agua dentro de la cuenca, esa persona decidió sacar el agua de la cuenca y 500 años de inercia de sacar el agua de la cuenca hacen muy complicado que se cambie la manera de pensar. Pero lo que sí es cierto es que afortunadamente hay como toda una corriente ahora de pensar distinto y de pensar más bien en cómo incorporas a la naturaleza al diseño, que además no es nueva, es una corriente igual cíclica, ¿no? O sea, si vemos otras ciudades, Tenochtitlan se diseñó así, ¿no? Entonces es como son ciclos y en este momento afortunadamente hay esa visión y entonces lo que yo pienso es, ya no es un lago, tampoco va a volver a ser un lago, pero sí hay rastros de agua, sí hay rastros de una ciudad lacustre, sí hay vegetaciones y también hay visiones, ¿no? Y al final, ¿qué hacemos los arquitectos? Creamos visiones. Somos los que nos imaginamos el futuro. Entonces, para mí la Ciudad de México es un gran jardín de agua. Yo voy a trabajar por eso, se vea o no se vea. O sea, yo voy a trabajar en el jardín de agua. Y bueno, pues ya, yo estoy feliz ahí, ¿no? Y en el jardín de agua que además no es un jardín de mantenimiento, es un jardín que le da a la ciudad de un ciclo de retroalimentación positiva, ¿no? Donde recuperas el carácter, donde recuperas la dignidad del espacio y del paisaje y que además creo que pues puede ser bellísimo, ¿no? Entonces se vale soñar, ¿no? Desde nuestra profesión. Síguenos en Instagram, @entrearquitectas. Justo salió como una noticia así súper alarmante, ¿no? De que ya nos íbamos a quedar sin agua, porque creo que la presa de la Cutzamana ya estaba así, bueno, sequísima, ¿no? Y, o sea, tú como, bueno, con toda esa trayectoria, como qué posibilidades ves que se puede hacer como para rescatar el agua en la Ciudad de México? Bueno, primero, más bien es cómo gestionar el agua. O sea, hay un tema de gestión que, claro, con el sistema que tenemos ahora, que solo saca el agua, es más, ni la tratamos, ¿no? La tratamos muy poco. Es muy fácil decir, no, es que no se puede. No, pues no se puede porque no estamos pensando otras alternativas, ¿no? Nosotros siempre decimos que hay esta posibilidad en el espacio público de ser un gran espacio de almacenamiento de agua, de lluvia o de tratada, ¿no? Haz de cuenta, cuando el agua tratada siempre va a ser un recurso porque todo el tiempo estamos usando agua y contaminándola. Y si esa agua se trata, pues puede ser agua hasta potable. Hay países que viven de agua tratada. Singapur se toman el agua tratada. Hay botellitas de agua tratada y se la toman, ¿no? Entonces la tecnología existe, es nada más que nos pongamos las pilas y decidamos empezar a implementar. Y tampoco tiene que ser tecnologías carísimas, que también esa es otra que como que nos hemos ido dando cuenta. Hay como muchas intenciones y deseos, ¿no? Entonces, haz de cuenta, el primer proyecto que hicimos de espacio público y manejo de agua, que fue el Parque Hídrico La Quebradora, que hoy es la Utopía Tzincli, se hizo desde la UNAM además, y es un proyecto que lo hice junto con el doctor Manuel Perló. Pues fue increíble porque era nuestra primera oportunidad de hacer así un proyecto. Entonces tenía todo, ¿no? Tenía así planta de tratamiento, humedales, captación de agua de lluvia, mitigación de inundaciones, todo, ¿no? De todo eso, lo único que se construyó fue la mitigación de inundaciones. ¿Y por qué? No, porque ahí es donde yo creo uno tiene que ser suficientemente sensible para darte cuenta qué es un deseo y un poco un capricho y qué puede ser una realidad, ¿no? Porque trabajar en Iztapalapa, que es una de las alcaldías con menos recursos de la Ciudad de México, en una zona que había sido de crecimiento irregular, donde no había espacio público, con todo y que hicimos muchísima trabajo comunitario y muchísima diseño participativo y tal. Era la primera vez que se hacía un proyecto de ese tipo. Entonces no había solamente que convencer a la gente, sino también al gobierno y también a toda la comunidad, ¿no? Entonces
se empezó a hacer el proyecto. De hecho, el proyecto ganó un premio muy importante que ayudó a que ya le metieran la lana, pero hubo un cambio de gobierno y en el cambio de gobierno todo es una confusión, ¿no? O sea, hay intenciones, pero también hay como temas políticos, hay de todo. Entonces el proyecto se paró y a la hora de reiniciar la construcción se revisó todo y resulta que los planos que dibujó la UNAM, la constructora los había cambiado para hacer otros materiales más económicos, obviamente, que también ese fue error nuestro, porque uno tiene que saber en dónde construye y para quién, ¿no? Entonces estos cuates, en vez de hacer concretos, hicieron Duroc. Entonces empezaron a cambiar planos. En el momento de cambiar planos se cambió el sistema de manejo de agua. Los humedales que estaban conectados a todo el sistema de baños y de sanitarios, pues de pronto desaparecieron y a la mera hora acabaron. Me acuerdo que cuando se inauguró el parque me dijo una de las personas que lo mantenía o que estuvo muy metida en el proyecto, me dijo, oye, pero ¿por qué nunca conectaron a la red de agua potable el proyecto? O sea, ¿por qué no hay un drenaje sanitario conectado a la red ni una toma de agua potable? Ya yo decía, bueno, pues justo era la idea, que no estuviera conectado, ¿no? Y bueno, claramente, pues hay un teléfono descompuesto, ¿no? En el Inter, pero lo que sí nos ayudó muchísimo de ese proyecto fue entender cómo actuar en el espacio público y cuáles son las cosas que sí puedes hacer y las que a lo mejor ahorita no puedes hacer, pero que en un futuro vas a poder hacer, ¿no? Pues ese era el primero, entonces no había una referencia, ni siquiera de cómo gestionarlo, ¿no? Era como demasiado, ¿cómo se dice? Como utópico, pretencioso, creer que se iba a poder hacer justo como nos lo imaginábamos. Entonces, también eso, ¿no? Ir calibrando. Ya los siguientes proyectos que hemos hecho han sido todos de entender el paisaje, cuáles son las posibilidades del paisaje para gestionar el agua. Y ya, no metemos ningún gadget de ningún tipo, o sea, ni siquiera una válvula sí, eso siempre tiene que haber, pero hace cuenta nada de que el panel solar que va a prender la bomba para sacar, no, eso seguro no va a funcionar. O sea, todo tiene que ser lo que puede hacer la gravedad y el paisaje cuando trabajas en lugares así como más complicados, ¿no? Me parece muy interesante eso que dices de la gravedad y el paisaje, porque voy a decir tal vez una babosada, pero llevándolo a términos, o sea, siempre uno habla de tengo una gotera y no sé de dónde viene, porque el agua hace lo que quiere. O sea, puede ser que mi gotera esté aquí en este punto del techo, pero el agua viene 20 metros a la izquierda, de una junta que nadie está viendo. O sea, algo que sí quiero decir de eso, que está muy padre, es que así, bueno, mi preocupación había sido siempre la ciudad, el paisaje y desde un lugar como de arquitecto, ¿no? Que te imaginas una cosa y si no te frustras un poco y así, ¿no? Bueno, la quebradora me costó años, mi frustración, mi canas y así, pero ahora que gracias a eso conocí a Ariana también, estoy haciendo una especialidad en bordado que no tiene nada que ver con agua. Y sí, ¿no? Porque al final de cuentas, antes de que nos cuentes para que tengan un poco de referencia, porque precisamente ahí tuvimos un contacto más directo yo contigo, Loreta, es que la primera vez que vi tu proyecto era todo agua también, pero curiosamente todo arquitectura, pero lo que estabas explicando eran unas piezas bordadas. Y entonces hemos tenido, porque hemos platicado de eso, esta experiencia en la que cuando te vi entendí muchas cosas, incluso de las tribulaciones que yo tenía en ese momento. Y hablando de lo que decías de hace rato y de lo primero que contabas, de que estabas estudiando bajo características diferentes y que conociste ciudades diferentes y regresaste y quisiste regresar también a la ciudad y te interesaba hacer algo en la ciudad. Y después tuviste toda esta frustración, digamos, técnica y de aprendizaje desde la arquitectura. Regreso a qué pasa con tu visión ahora y esta visión como un poco más empática. No sé si incluso humilde de decir, de nuevo reconectarte con la poesía del agua y con rendirte, ¿no? Rendirte ante lo que un poco lo que dicen, rendirte que el agua a lo mejor nunca vas a saber de dónde viene esa gotera, nunca, pero que mire, pero ¿qué vas a hacer ante ella? Haces una jota abajo, no la atacas, abre más, cambias, o sea, pero al final de cuentas si hay un rendimiento, te tienes que rendir ante el ciclo del agua. Esa etapa, cuéntanos. A ver, desde mi lugar de arquitecta, diseñadora urbana, no urbanista, diseñadora urbana, un poco paisajista, controladora, ¿no? Además mujer. Entonces yo como que decía, no, a ver, yo voy a hacer un proyecto de agua fuerza. Bueno, porque todo esto va a que hace un año empecé a hacer una especialidad en bordado, que es una especialidad bien padre porque no es nada más aprender a bordar punto de cruz o paso atrás o lo que sea,
sino tiene que ver con cómo usas el bordado como una manera de expresión artística. Y eso es lo que a mí me interesaba muchísimo, porque vuelvo a lo que decía yo al inicio, ¿no? Para mí, expresar a través de las manos es fundamental, y me acuerdo que hacer maquetas para mí era lo máximo. Colar una maqueta de concreto era así el éxtasis máximo, y tallar una pieza de madera más. Entonces esta parte de la practicidad es importantísima, y los textiles me han apasionado siempre, ¿no? Entonces yo cuando siempre pensé, yo al final voy a acabar haciendo telar porque me encanta. Entonces, bueno, veo esta oportunidad y dije, bueno, pues no tenía tanta chamba el año pasado. Voy a hacer la especialidad esta de bordado aplicado a las artes y al diseño. Y empieza a ser un viaje increíble de introspección y, como dice Ariana, de humildad, ¿no? Porque mi primera aproximación al proyecto que hice en la especialidad era, vamos a hablar de agua desde este lugar de la paradoja hídrica y de hacer conciencia y de restablecer una relación armónica entre seres humanos y agua, de cómo haces algún tipo de proyecto o lo que sea que ayude a concientizar. Desde ese lugar como muy moralista, ¿no? De hay un lugar que está mal y podemos hacer las cosas mejor, ¿no? Que es un poco pues la visión de los arquitectos. Siempre quieres crear un mundo mejor. Bueno, idealmente. Pero empiezan toda una serie de cuestionamientos que en mi mundo de arquitecta pues ya no había, porque de alguna forma me especialicé mucho en eso y no hay tanta gente que me pueda criticar eso. Obviamente sí hay, ¿no? Pero es difícil porque no tantos saben o no tantos han tenido la oportunidad de actuar, ¿no? Entonces, pues habrá cosas que puedan estar mejor o peor, pero sí estoy como en un lugar cómodo, digamos, ¿no? Pero de repente entrar a una profesión que no es tu profesión y a enfrentarte con otros medios y otros cuestionamientos. Y me acuerdo que mi primer revisión fue trágica, ¿no? Y me consolaban mis compañeras y yo, o sea, me decían, ay, pobre de ti. Yo no, estoy acostumbrada, ¿no? O sea, tranquilos, vivo en el medio de la crítica, tranquilos. Pero lo que estuvo increíble fue que me cuestionaron, y que si nadie te cuestiona es muy difícil avanzar, ¿no? Porque pues tú tampoco te cuestionas tanto. O sea, tú serás crítica, pero no puedes ser tan crítica como hay otras personas, ¿no? Como pueden ser otros personajes. Entonces, estuvo bien interesante porque justo me cuestionaban un poco o sea, sobre todo ese tema de como que era muy moralista mi proyecto, ¿no? De por qué tú vas a decir cómo sí se debe usar el agua en vez de explorar el tema del agua. Y yo pensaba, pero yo he explorado el tema del agua. Llevo 15 años haciendo esto. Tampoco es que no lo haya explorado. Sí, pero ¿desde dónde lo estás explorando, no? ¿Desde qué lugar lo estaba explorando? Y entonces para mí eso fue como una cachetada con guante blanco para empezar a pensar en otros lugares y desde otros puntos de vista. Por ejemplo, esto de los jardines de agua, yo no lo veía así porque yo decía, no, si haces un proyecto, ese proyecto tiene que funcionar y dar un resultado, ¿no? Pero la parte estética secundaria, así, porque yo decía, a ver, ¿quién va a cuidar el jardín? Tal cual, ¿no? O sea, tú puedes plantear un bellísimo jardín público, ¿quién va a cuidar el jardín público? No hay dinero. Entonces todo es más bien que es obviamente que no esté feo, pero tampoco es así como un paraíso que después va a ser un muladar, ¿no? Entonces yo desde ese lugar decía, no, es un tema de mejoramiento y es un tema de hacer una gestión mejor del agua. Y desde este lugar de solucionar problemas. Y de pronto en la especialidad como que pasa a un segundo lugar el tema de solucionar problemas, y claramente porque no te enfrentas a las mismas responsabilidades haciendo un proyecto artístico que arquitectónico. Y no es que sean menos, es que simplemente no se muere alguien si sale mal tu proyecto, ¿no? Si tú sale mal tu proyecto de arquitectura, se le cae a alguien encima y se muere. Pero si sale mal el bordado o no expresa lo que quería, pues te frustras tú. Y los demás no se enteran de lo que querías explicar, ¿no? Entonces, como que no, digamos que hay niveles de catástrofe. Justo ese tema de rendirse y como dejarlo ir y empezar a pensar en otras maneras. Y entonces empecé como a decir, bueno, pues vamos a pensar. Y todo es muy de introspección. Y a mí me choca eso de, ¿y tú cómo lo percibes? Y yo decía, ay, no, qué cursi. ¿Y tú qué sientes? Y yo, ay, pues a quién le importa, ¿no? Y entonces, y que si las diosas, ¿no? Las diosas, sí. Mi última conferencia, salgo hablando con 3 dioses del agua atrás en una mega pantalla. Sí, ¿a dónde llegué? No, al lugar. Pero lo que sí es muy padre ha sido cómo conectas con eso, porque al final da igual, ¿no? O sea, da igual un poco. No es que le estás rindiendo culto o no a las diosas, o cómo le rindes el culto al agua como un elemento al que hay que honrar, que ese es el lugar al que no había llegado, ¿no? Y empezar a entender
ahí sí, desde un lugar muy personal, tu relación con el agua. Y eso no, hay una gotera allá en mi casa, allá en el techo, porque yo decía, a ver, en el ámbito, así en qué ámbitos, ¿no? En el ámbito personal, en el ámbito paisajístico, que obvio es el que me encanta y además me encantan las trazas que quedan en el territorio del agua y me fascinan esos patrones y eso. Y luego está el ámbito doméstico, donde es más difícil relacionarte porque es muy personal. O sea, es muy personal desde decir, mi casa es un edificio que yo hice, bueno, no yo, pero mi esposo, pero bueno, juntos, que tiene unas tuberías que nosotros planteamos y que según nosotros funciona perfecto, ¿no? Pero entonces, ¿cómo te empiezas a cuestionar eso que ya está terminado y a pensar, bueno, y si el agua que está en la regadera se va al drenaje, pero ¿por qué no le puse un sistema de tratamiento de agua, no? O no, ¿qué pasa con esa agua? Como que son otro tipo de cuestionamientos a otra escala, que es una escala más personal, al grado en que tengo mi gotera ya, que me encanta la gotera porque el techo tiene un patrón bellísimo y obviamente una de mis piezas va a ser la gotera del techo. Y ya, ¿no? Entonces planteé, dije, bueno, vamos a hablar de paisaje y de doméstico, de dos ámbitos. Y vuelvo otra vez mi siguiente, porque más escogía la misma crítica de la primera vez. Dije, pues la misma, o qué dice. Y estuvo bien padre porque vio otra vez, obviamente otra vez me súper criticó, pero ya es un lugar está muy interesante porque entonces ella dijo, bueno, está increíble ya. Muy bien, o no muy bien, nunca dijo muy bien, nunca dice muy bien ella, pero dijo, órale, sí, hay un avance, pero ¿por qué haces dos ámbitos? O tres, eran tres, porque era el doméstico, el salvaje y luego el ámbito de lo divino, ¿no? Porque yo de verdad ya ahora venero a Tlaloc. Y entonces me decían, no, pero no, es demasiado, ¿no? Y yo decía, sí, es demasiado realmente y no tienes que abarcarlo todo. Como que otra vez es esta visión del diseñador urbano que es todo y es como todo se resuelve con una cosa. Y acá no tiene que ser todo, no se tiene que resolver ni siquiera. O sea, nada más lo puedes expresar. Y entonces ha sido un lugar súper liberador. Entablar otra manera de entender lo mismo que trabajo una escala muy grande, trabajarlo una escala de las manos y del dedo y de la aguja y el hilo, que lo que ha hecho es quitarme un bloqueo creativo que tenía. Nos gustaría como para poder ir cerrando la plática contigo. ¿Qué sigue? Hacer utopías, ¿no? O sea, van a ser 100, me gustarían algunas. No, pero sí, una visión es hacer jardines de agua. O sea, no en el sentido del jardín tradicional, más bien pensar el espacio público como un jardín de agua. Y sí, cómo transformar la Ciudad de México en el jardín, ¿no? Porque además es una ciudad muy verde. O sea, sí vivimos en una ciudad donde hay mucha vegetación, donde hay humedad. Hay zonas menos, ¿no? Si vas a Ecatepec o a Nezahualcóyotl, no necesariamente, porque además están en el suelo salino del lago donde no crece casi nada. Pero cómo empiezas a cambiar esa visión de relacionarnos con el lugar en el que habitamos, o sea, de cariño al lugar en el que habitamos. O sea, creo que si pudiera ser algún proyecto donde hay como que detona amor al lugar, me voy a sentir muy afortunada, ¿no? O sea, un lugar que la gente diga, esta tierra se ama, o sea, porque yo la amo, ¿no? Y lo que tú dices, con los miles de defectos, hoy me eché 3 horas en el tráfico, ¿no? La lluvia, la inundación, todo, pero sí hay una cosa en esta ciudad que es como un imán muy impresionante. Es la verdadera autosustentabilidad. Claro, lo vuelves casa, ¿no? ¿Cómo lo vuelves otra vez casa? Que es casa de muchos. El otro día estaba escuchando una entrevista con Arau, que hablaba que él empezó a sacar sus fotos aéreas de la Ciudad de México en pandemia y vivía en el Zócalo. Bueno, no en el Zócalo, en el centro. Y en el Zócalo solo la bandera, abajo de la bandera, En la sombra. No, se movía de alto. Vivía en el centro y entonces estaba diciendo que, o sea, para los que no conocen el centro de la Ciudad de México, tiene una vibración muy especial. Y yo pensaba, está cañón. Es que sí, no vas al centro y es así como que todo tiembla. Todo hay una energía así que todo vibra, ¿no? Todo vibra. Y yo creo que es como un magnetismo que te jala, ¿no? Estás aquí como muy asentado y luego la otra es que es la ciudad, para mí es la ciudad de los gigantes porque tiene estas montañas increíbles alrededor, ¿no? El Popo y el Ista, así que son como los gigantes y el Ajusco, así como esta es nuestra ciudad. Aquí es la ciudad de los emperadores. No. Ya pues en que el cielo está claro y para quien no viva en la Ciudad de México no les haya tocado, esos días tienen una luz y una claridad y como tú dices, ves todo el valle
y te quita el aliento. Te quita el aliento con todo y que ya no haya lago y así. Sí te puedes imaginar la ciudad del jardín de agua, la verdad, ¿no? Sí, exacto. Entonces, bueno, eso me gustaría. Sí se puede, ¿no? Tú que te dedicas también a la docencia y estás clavadísima con el tema del agua, ¿cómo ves el futuro de la docencia sobre los temas de agua en México? O sea, ¿crees que ya estamos en un buen camino, que falta mucho por recorrer? ¿Hay suficientes estudios? ¿No? Ay, no, mira, yo hoy fui sinodal de un examen profesional del mi último alumno del taller hídrico. Te lo juro que casi me hace llorar. Así, yo no me acordaba de eso. Esa generación fue la que entró cuando fue el sismo del 17, hace 7 años. O sea, mi alumno te tardó un poco en titular, pero lo logró. ¿No? Entonces, él estaba, de repente lo escuchaba hablar y yo decía, no manches, sí los enseñamos bien. O sea, sí se sabe o qué. Sí, porque le preguntaba a la otra arquitecta, le decía, oye, pues tu proyecto muy bien, pero no tienes detalles constructivos, no tienes el tamaño del tren que va a ir en estas vías, no estás diciendo cómo es el sistema estructural de... Y el cuate agarró y le contestó, no tengo eso, pero es que este proyecto se enfocó a una investigación profunda del sitio para dar una respuesta estratégica al lugar. A nosotros no nos dieron un terreno y un programa y nos dijeron, haz esto. Nosotros dedujimos que era lo que teníamos que hacer como respuesta al sitio. Y yo dije, ay, sí, sírvela. O sea, años bien empleados, porque la verdad es que tanto te echas tú tu propio discurso. O sea, tú lo dices porque tú lo crees, ¿no? Pero no sabes realmente. O sea, en tu conciencia de ser maestro, yo nunca voy a la escuela pensando voy a educar masas. O sea, no, yo voy porque me interesa estar ahí, me interesa interactuar con los alumnos y los maestros y es un lugar increíble de hablar y de investigar y así. Pero nunca voy pensando en que voy a andar transformando como pensamientos, ¿no? Y de repente sí, o sea, de repente sí permean algunas de las maneras que pensamos en el aula, ¿no? Y que son al final pensamientos construidos entre todos. Y entonces, a ver, yo creo que una conciencia medioambiental sí hay en general, o sea, porque nuestra generación, me refiero a nuestra generación, o sea, tú, a ver, a nosotros nos enseñaron los arquitectos del siglo XX, donde los recursos eran para que los humanos vivan mejor y el extractivismo está bien, ¿no? En nuestra generación empieza a haber una conciencia de sí, pero no. O sea, sí está bien, pero no tanto. Más bien tenemos que empezar a pensar en otras maneras de hacer las cosas. Y somos una transición de siglo también. No, y en la generación de Lu, no, bueno, tú estás casi en la nuestra, estás ahí en las dos, pero en la generación de Lu hay una gran conciencia de, o sea, casi no pueden hacer cosas porque sienten que todo lo que hacen está mal hecho, ¿no? Y eso me estaban contando el otro día, una charla de arquitectos menores de 35 que hubo en el ECO, que la llevaban Inés y Nuria Benítez, okay. Y que al final la respuesta que daban los arquitectos jóvenes era el calentamiento de la ciudad en parte es porque todos los impermeabilizantes son rojos, entonces hay que cambiar el impermeabilizante de rojo a blanco. Y yo decía, sí, pero también hay que estar más. O sea, está bien cambiar, pero no puede ser no puede ser la única acción cambiar el impermeabilizante. Tenemos que incidir un poco más allá de eso. Entonces, o sea, creo que desde el atrevimiento extremo de acabar con un cerro y no te importa para hacer una ciudad, ¿no? A la Frank Lloyd Wright, a una intención de, bueno, sí, pero no tanto, a la intención de no mover ni una piedra porque daña el medio ambiente. O sea, como que hay ese cambio de generaciones y yo creo que sí hay una conciencia en términos de agua. Después de esta sequía, a todos nos quedó claro que hay que cuidar el agua. Así que gracias sequía. O sea, de verdad, gracias a la sequía, porque si no, no hay manera de que las cosas se entiendan. O sea, por más que Teresa Olmedo haya dicho que sí hay mucha gente sensible, no. Ahí sí no hay manera de que me cambie la opinión. ¿Habrá gente sensible en la sierra de Oaxaca? Pues sí, pero ¿cuántos son los sensibles? ¿No? O sea, sí hay una conciencia que está creciendo, pero todavía no es la suficiente. Y cada vez es más. Y después de la sequía de ahora, sí, estoy de acuerdo que hay mucha más, ¿no? O sea, sí, ya la señora de las Lomas me dijo el otro día, yo me bañaba en media hora y ahora solo me baño en 10 minutos. Y yo pensaba en el director del sistema de aguas anterior que me dijo 10 minutos. Uno se debe bañar en 2.5. Es suficiente tiempo para bañarse. Entonces, bueno, ahí vamos, ¿no? O sea, sí estamos mejorando. Obviamente hay mucha más cultura del agua en las zonas del oriente donde no llega el agua que en las zonas del poniente que tienen exceso de agua. Pero bueno, después de estos meses hubo conciencia, yo creo que en toda la ciudad. Entonces yo creo que sí va a haber una manera de
educar en eso. O sea, no de educar, de simplemente que te vuelves sensible porque no te queda de otra, ¿no? Este episodio se tiene que llamar rendirse al agua o algo así, ¿no? Sí, lo agradecida que estábamos, que aparte nos hayas recibido en tu casa, que se nota muchísimo el amor a los textiles que cuentas y a lo hecho a mano y a lo áptico y a los materiales naturales. Desde que entras se nota. Bienvenidas cuando quieran, bienvenidas, y aquí otra vez las invitamos a tomar algo. Entre arquitectas. Bueno, con este terminamos nuestro episodio de Loreta. Muchísimas gracias por escucharlo, por llegar hasta acá. Estamos muy contentas con este episodio y con lo que se viene. Y como siempre, agradecemos a nuestro productor, Jesús González Ponce. A Cecilia Naya por grabar las cortinillas de los episodios. A ti, Lu, por la música original. Y a ustedes, chicas, por compartir cada uno de estos momentos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes. Nos pueden encontrar como Entre Arquitectas. Yo soy Lucía Ramos. Me encuentran en Instagram como lu-ram-. Yo soy Ariana Arriaga y me encuentran justo como @Ariana con _Arriaga. A mí me encuentran como @Ángela Urrutia y no se pierdan el próximo episodio que vamos a tener a Liliana Reyes. Muchísimas gracias por estar acá y nos vemos en la próxima. Entre arquitectas. Encontrando nuestra voz.